Bueno, tengo a mi izquierda a Adalbert Salas, que es el ponente, el invitado principal de hoy. Como ustedes han visto en la invitación, él es poeta, es un poeta que nació en Venezuela, que tiene muchísima obra pese a lo joven que es un chico, es un niño del año 87, y que en la actualidad reside en Nueva York, aunque coyunturalmente está, como ven aquí, de cuerpo presente en Tenerife. Debo decir, aunque hoy no va a ser el caso, que él, como probablemente también habrán leído, es traductor. Disculpen, pero estoy sudando muchísimo y hoy hice la gracia de no traerme un abanico. Pero vamos a abanicarnos con la libreta de toda la vida. A ver si no abanico el micrófono y hago todo el ruido. Bien, él también es traductor, ha traducido a autoras que yo siento debilidad por ellas, como es el caso de Marguerite Duras, pero es que además es el traductor de las últimas obras que se han editado en español de la poeta que acaba de ganar el premio Nobel, de Louise Gluck, que sorprendió a muchísima gente porque, bueno, igual que sorprendió Szymborska cuando lo ganó en su momento, porque parece que cuando se habla de Nobel de literatura siempre estamos hablando de narrativa y más específicamente de novela, y que se la lleve alguien de poesía sorprende. Esta mujer desconocida para muchísima gente, porque no todos somos lectoras o lectores de poesía, es una extraordinaria poeta y ya digo, Adalbert es su último traductor a nuestra lengua, o sea que imagínense el nivel. Bien, y a su lado, es decir, a mi izquierda, que creo que antes dije la derecha, parece que hoy estoy, tienen ustedes a Rafael José Díaz, con el que hemos tenido un encuentro también con él como invitado, y en varios encuentros ha estado como dialogante también. Él es poeta, es profesor y también es traductor, es decir, que tiene muchísimas similitudes, y gracias a él, debo decir, conocí a Adalbert, y desde entonces, que hace muy poquito tiempo, mi admiración por Adalbert no ha parado de crecer. Bueno, sin más, vamos a empezar. Prácticamente el diálogo se va a desarrollar entre ellos, que son los que saben de esta materia, de esa lengua especial o de esa forma especial que se llama poesía. Yo sí quisiera preguntarle a Adalbert algo que por curiosidad siempre le pregunto a los poetas y a las poetas, y que son dos cosas en realidad. Una primera es ¿por qué poesía y no otro medio de expresión? Es decir, o en qué momento tú te das cuenta de que tu creatividad o la forma en la que tú quieres expresar lo que creas que tengamos que conocer de ti, eliges ya no solo la pintura ni la música, etcétera, sino dentro del español eliges la forma poética. Y en segundo lugar quisiera preguntarte, puede también responder Rafael José, por supuesto, ¿qué es para ti la poesía en el sentido que dice Chantal Maillard? O sea, Chantal Maillard dice que hay básicamente dos formas, ella las desgrana en cuatro, pero dos teorías típicas sobre cuál es el hacer del poeta o de la poeta. Una es aquella que considera que es como un desvelamiento, es decir, que hay un algo que ya existe, en filosofía sería una teoría objetivista o realista, ¿no? Que está ahí, pero que los seres mundanos, como es mi caso, no logramos ver, pero el poeta, la poeta, sí es capaz de percibirlo y de desvelarlo y convertirlo en un poema para que las demás personas la descubramos. Y otra es un poco la teoría de que el poeta o la poeta crea desde sí, con una lengua especial, y no sobre algo que ya exista, sino sobre algo que está construyendo, aunque muchas veces ahí también se mezcla como que esa construcción se hace al dictado de algo, ¿no? Que viene, que en realidad la función es como de medium, ¿no? Entonces, si nos puedes hablar de esto, te lo agradezco mucho, Adalbert, muchas gracias por estar aquí, y toda la libertad del mundo para dialogar entre ustedes. Bueno, wow.
Muchísimas gracias, Izaskun. Bueno, y muchísimas gracias a Rafa y a todos ustedes que están acá en esta disposición tan singular, ¿no? Casi como un archipiélago lo que estamos formando en la sala, me parece muy sugerente. Y claro, por supuesto, gracias al TEA por albergar esta serie tan interesante de diálogos y por aceptar incluirme en ella. Wow, para responder a esas preguntas, primero quiero adelantar que toda respuesta va a ser parcial, ¿no? Porque y me reservaré el derecho a dar luego respuestas diferentes con el tiempo, empezando mañana mismo. Pero diría que mi elección por la poesía ocurre un poco por descarte. Porque yo empiezo a escribir a los 13 años unos textos pues bastante indigestos, como cualquier persona que escriba a los 13. Textos que tengo la buena fortuna de haber destruido. Y pues esos textos tenían como un tono narrativo. Sin embargo, a medida que pasaban los años y yo persistía en esta idea descocada de seguir escribiendo, me doy cuenta de que los textos ponen la narrativa al servicio de una metáfora que la rige, ¿no? Entonces, terminé por comprender que lo que yo estaba intentando escribir por la vía larga de la narrativa era un poema. Y decidí entonces pues, dejar de ir por caminos oblicuos y ponerme a escribir poesía y ya. De hecho, suele suceder cuando escribo ensayo que la textura misma del ensayo se va haciendo de imagen en imagen y voy hilando ideas como quien hila metáforas, ¿no? El argumento me resulta secundario, no lo descarto por completo, lógico, pero sí, pasa a un segundo plano. Y lo que realmente sostiene al texto ensayístico es su capacidad de pensar en imágenes. Eso para responder a la primera pregunta. Y con respecto a la segunda, yo diría, a ver, para mí la poesía es un ejercicio de desconfianza ante la lengua, como una manera de acercarnos a la lengua que compartimos todos sin creernos lo que decimos, sin permitir que la lengua piense por nosotros completamente. O sea, en ese sentido, concibo mi propia tarea como una suerte de crítica del lenguaje dentro del lenguaje. Porque es sorprendente, ¿no? Y un poco enloquecedor también, ¿no? Pues si uno se detiene a pensar la manera abrumadora en la que la lengua nos piensa, más de lo que nosotros la pensamos a ella, pues uno dice, vaya, ¿cómo creo yo un espacio? ¿Cómo yo hago mi propio lenguaje? ¿Cómo establezco un código que sea mío, ¿no? Con el cual tenga un cierto sentido de pertenencia? Y para mí se ha vuelto eso, explorando la posibilidad de quebrar el sentido de las palabras y reorganizarlo a través de este trabajo crítico. No suscribo, pero bueno, hoy en día además está muy mal visto suscribir la idea del poeta como medium, ¿no? Del poeta vate, pero no lo suscribo por ateo, no por otras razones. Sería maravilloso poder creer que lo que uno dice viene legitimado por una instancia sobrenatural. Me daría una confianza en mí mismo tremenda.
Entonces, bueno, sí, esas son por ahora mis respuestas. Ya mañana vemos si cambio de opinión drásticamente. Muy bien, me parece fascinante lo de que es un ejercicio de desconfianza hacia el lenguaje y esa necesidad de que el lenguaje tenga cierta pertenencia y no sea solo el que piensa por nosotros. Así que ahí habrá mucho luego que escarbar. Rafael, todo tuyo. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias a Izaskun por contar conmigo en este nuevo diálogo de escritura. Gracias al TEA por celebrar estos encuentros tan necesarios, a Gilberto, a Almudena y por supuesto a Adalbert por estar hoy con nosotros, acompañarnos en este coloquio, en esta lectura, encuentro, donde lo más importante va a ser escuchar tus poemas, ¿no? Y dialogar, ¿no? Para mí, desde hace 4 años, la amistad de Adalbert es un regalo que, en fin, caído del cielo, ¿no? Cuando me llamaste la primera vez que venías a Tenerife, en fin, nos conocimos y a partir de ahí ha sido maravilloso el intercambio, el diálogo permanente, ¿no? en la cercanía y en la distancia, ¿no? Y siempre me ha resultado interesante cómo, siendo un poeta tan joven, siendo un poeta de lengua española, pero que resides en Nueva York desde hace ya bastantes años, ¿no? Tu visión de la poesía, de la literatura, es muy, digamos, diversa, ¿no? Muy variada. Cada uno de tus libros es diferente al otro, ¿no? Has afirmado que rompes los manuscritos una vez que los libros están publicados como una especie de tierra quemada, ¿no? De tal manera que pareciera que tu escritura está permanentemente en nacimiento, ¿no? Y en autodescubrimiento, ¿no? Entonces, quería preguntarte en concreto por Salvoconducto y La ciencia de las despedidas, esos 2 libros últimos que han salido en pretextos. En algún momento tú afirmaste que se trataba de un proyecto de trilogía vinculado con la Divina Comedia de Dante, en el que Salvoconducto sería el infierno. No sé si La ciencia de las despedidas es el purgatorio, porque desde luego es un libro que tiene mucho de atroz, ¿no? en su contenido. ¿Vislumbras un paraíso? ¿Vislumbras en tu poesía la posibilidad de crear un paraíso con el lenguaje? Vaya, pues sí, por un lado, y por otra parte ya lo intenté, pero siento que fracasé de modo garrafal. El primer texto de lo que pensaba que sería esta trilogía se llamó Heredar la Tierra y fue publicado justo antes que Salvoconducto. Pero no estoy satisfecho con el libro. El libro pertenece a un momento de mi vida y no voy a pelearme con el Adalbert del pasado por cómo yo perciba el libro justo ahora. Pero sea como sea, no me parece que esté en diálogo fructífero con los otros 2 textos. O sea, me parece que como miembro de la trilogía, como un episodio, no termina de funcionar. Entonces, podría decirse que lo más difícil de escribir justamente es el paraíso, ¿no? Y de hacerlo de una manera que sea, que no caiga en los lugares comunes de la beatería, ni suscriba a un concepto ingenuo, unidimensional y a la postre falaz, ¿no?
de la bondad o de la inocencia, en fin, que quizás sean algunos de los temas más difíciles en poesía. Por otra parte, tengo una genuina obsesión por la violencia y por los efectos sociales de la violencia. Y en ese sentido, tanto Salvoconducto como la ciencia de las despedidas son estudios, ¿no? Son exploraciones sobre las diversas modalidades de lo violento, de la hostilidad ejercida por el ser humano sobre el ser humano. Y en ese sentido, escribir desde allí un paraíso es complejísimo. No he renunciado a la idea, pero la voy postergando indefinidamente, ¿no? Está en una suerte de horizonte. Decía en la Carta de Jamaica de Simón Bolívar, decía lo siguiente hace 2 siglos, ¿no? En cuanto a la heroica y desdichada Venezuela, sus acontecimientos han sido tan rápidos y sus devastaciones tales que casi la han reducido a una absoluta indigencia y a una soledad espantosa. No obstante que era uno de los más bellos países de cuantos hacían el orgullo de América. Sus tiranos gobiernan un desierto. ¿Hasta qué punto crees que son vigentes, están todavía de actualidad estas palabras tan terribles de Bolívar sobre Venezuela? Bueno, creo que nunca dejaron de ser vigentes, ¿no? Todo el siglo XIX venezolano es una larguísima guerra civil con alguno que otro episodio de paz frágil, inestable, ¿no? Y bueno, y el siglo XX, sin duda, bueno, ya vemos cómo ha culminado. Venezuela es un país donde la violencia es uno de los modos primordiales de vincularse con el otro, si no el modo primordial de vincularse con el otro. Y donde hemos creído, y probablemente seguiremos creyendo, en las figuras políticas mesiánicas, con el discurso ideológico que sostengan, eso poco importa, que tienen las soluciones para todo y a las que se les debe una obediencia que raya en el culto, ¿no? Justamente por eso, pensando en frases como esas, que decidí titular uno de los textos Carta de Jamaica, ¿no? En Salvoconducto, apropiándome un poco de la figura de Bolívar para desacralizarla, para también aterrizarla un poco, y para hacer de su figura, que ha estado siempre al servicio de los poderosos en Venezuela, una figura que también puede vocear la derrota. Porque además pienso, eso que ha escrito Bolívar seguramente seguirá siendo válido por décadas y décadas, ¿no? Yo no pienso ver un país distinto. ¿Podría leer el poema, quizás? ¿Sí? ¿Sí les parece? Sí. A ver. Es el número 30 de Salvoconducto y se titula Carta de Jamaica. Yo, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar y Ponte, Palacios y Blanco, yo, rey de Tebas, muy señor mío, me dirijo a vuestra merced desde la maldita circunstancia del agua por todas partes, desde la médula tenue de la vida que llaman exilio. Lo hago porque preciso hablarle sobre ese montículo de arena y ceniza que me vio nacer
esa tierra ebria de tanto sol, encandilada por su hambre de historia. La conozco bien. Mucho he viajado en mis días, pero nunca realmente he atravesado las fronteras de Venezuela. Cada palabra que pronuncio ata mis pies a ella, atraviesa mi boca con un sabor amniótico. Por ello sé, al observarla desde estas costas extrañas, que he fracasado al intentar liberarla. Esto debo confesar a vuestra merced. He arado en el mar, he sembrado en el viento. He fallado, lo juro por el Dios de mis padres. Mucho me ha costado entender que mi país es un error de la geografía, una promesa banal, un paraíso inventado por sordos, un amasijo de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, la cuna de los ripios, de los plagios, una franja de polvo fascinada con los movimientos del mar, ese animal que no puede quedarse inmóvil porque muere de sed. Sírvase vuestra merced de mirar su mapa. Un cúmulo arbitrario de líneas y venas inquietas, de parches mal cosidos. En verdad le digo, primero pasará un ojo por la aguja de un camello que mi tierra por las puertas de los cielos. País, ninguna ortografía sabe sostenerlo. No es una patria, es una apuesta que perdimos. Como ve, no miento. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Vengo de una región cuya naturaleza se opone a todo, cuyo Dios es un sepulturero glorificado. No quiero ver mi rostro grabado en sus monedas, en esos metales flácidos que nada compran, que cargan los bolsillos como un órgano torpe. No quiero mi nombre en la boca de sus soldados, en su escudo, en la cadencia pueril de su himno. No quiero que mi memoria sea manchada por todos los ademanes nerviosos que hará para convencerse de que es una nación. Bajaré al sepulcro lejos de allí. Me crecerá un árbol en el pecho, me llenará los pulmones de raíces y pólvora. No seguiré luchando por esa tierra que solo ha servido para dejarme las manos sucias de infancia. Qué bellísimo poema. Gracias. Te decía antes, Rafael José, que tú has dicho alguna vez con eso de quemar los manuscritos y todo eso, y que él observaba que como que cada libro tuyo es como si estuviera naciendo de la nada, o sea, como si todo fuera un origen. ¿Cómo haces? ¿Qué búsqueda de la voz poética tienes ahí? Porque es algo que a mí me fascina, que los libros sean distintos entre sí, que no sean repetitivos, por decirlo así llanamente, cosa que me parece que ocurre con cierta frecuencia en determinado tipo de poesía, sobre todo en poetas que practican la poesía amorosa en la actualidad y que a veces es el mismo libro con distintos títulos, ¿no? Pero sin embargo, con esa diferencia que me parece muy interesante, ¿cómo haces tú para siendo tú el mismo poeta, darle voz y cuerpo a cada una de esas estructuras? Porque puedes quemar el manuscrito, pero no vaciarte tú, ¿no? Entonces, ¿dónde te colocas para conseguir la voz de cada libro? Wow. Primero es que me angustia muchísimo la repetición en líneas generales, ¿no? Como tiendo a releer poco, a no volver a ver las películas que he visto. Dejo pasar bastante tiempo antes de darle espacio a la repetición.
Y entonces, cuando se trata de mi propia escritura, procuro no buscar mi voz, sino huirle o minarla por dentro, ¿no? Porque me parece, primero, me parece que podría ser muy tedioso dar con la propia voz y sentirse cómodo con lo que uno está diciendo y sentirse, ¿cómo llamarlo? Y apoltronarse en la voz, ¿no? Entonces, temo que allí podría ser terminar siendo uno víctima del estilo, ¿no? Procuro entonces escribir cada libro escapando del anterior o probando cosas que la estructura y la hechura del anterior no hubieran admitido. Es así como, digamos, bueno, estos dos libros van en conjunto, ¿no? Pero luego he procurado explorar una escritura como entre géneros, como es el caso de Río en Blanco, que es un libro que podría ser una serie de poemas en prosa o podría ser un libro de narrativa sui generis sobre la muerte de Paul Celan, o Isolario, que es una suerte de libro encrucijada entre poesía y ensayo sobre las islas, donde, entre otras cosas, ocupa un lugar fundamental esta isla y la isla del Hierro también. Siempre eso, tratando de no... de hacer que el libro sea un dispositivo no solamente para pensar, sino un dispositivo pensante, que el libro piense por sí mismo, no sea tributario de libros anteriores, no haya que rendirle tampoco pleitesía a una poética específica o a una escuela específica, ¿no? Que es un problema que hay, bueno, y que siempre ha habido, ¿no? En los mundillos literarios de ayer y hoy, autores que se congregan en torno a unos ciertos dogmas estilísticos y que luego terminan produciendo una poesía que es perfectamente intercambiable. Entonces yo quisiera que cada libro mío tuviera la capacidad de contradecir a los otros y de sostenerse solo. Ahora que nombraste a Adalbert Isolario, ¿no? Que es un libro sobre islas, ¿no? Y en el que te remontas también a cierta parte de tus orígenes por vía materna, vinculados a la isla del Hierro, ¿no? ¿En qué medida esa presencia de la isla ha estado actuando, ¿no? A pesar de todas las distancias, ¿no? Y en qué medida la memoria, que también aparece, la niñez, aparecen, digamos, imágenes de la casa donde vivías en Caracas, ¿no? Aparecen escenas de tu infancia, ¿no? En muchos de tus poemas, ¿no? ¿En qué medida es para ti importante ese trabajo con la memoria, ¿no? Y la relación de la isla con la memoria, ¿no? Pues sí, es importantísimo, ¿no? Es una suerte de cantera inagotable. Vuelvo muchísimo a ello, porque además es para mí algo nuevo, ¿no? Otros autores empiezan relativamente temprano a hablar de la infancia y a hacer referencia a la casa familiar, a la trama siempre compleja de las relaciones familiares. Y en mi caso ha sido el contrario. En mi caso empecé escribiendo hacia afuera de la casa y he terminado por empezar a explorarla ahora. Justamente a partir de
de salvoconducto, ¿no? Hay algunos poemas dedicados a figuras familiares y luego ya en Isolario hubo una exploración más a fondo del vínculo forjado desde la infancia, pero que sigue evidentemente vigente, con los espacios que recorrí de pequeño. Así, además, eso a través de la isla como espacio real, concreto, como invención geográfica, pero también la isla como dispositivo conceptual, como modo de pensar. Y por eso Isolario va saltando de las islas muy reales como el Hierro Tenerife o la isla de Margarita en la costa venezolana a islas que solamente han existido en la imaginación, pero que sin embargo han tenido consecuencias muy reales, ¿no? Gente ha muerto buscando estas islas, lo cual no es poca cosa y es de hecho muy significativo. Islas que se han creído reales durante siglos. Y el libro apunta o quiere sumarse a una tradición de pensamiento en archipiélago. Es algo que tengo muy presente además, como ya habrán visto al inicio, ¿no? Versus una suerte de pensamiento más continental en un sentido metafórico, no porque provenga de un continente, sino porque aspira a una cierta coherencia, a una cierta acumulación, aspira a volverse monolito, ¿no? Mientras que los archipiélagos son regiones abiertas, son regiones de tránsito, son regiones atravesadas por corrientes marinas sobre las cuales nadie legisla. Y siento que es una metáfora para el pensamiento y la acción crítica del pensamiento mucho más rica. Entonces, bueno, digamos, en esa dirección navega el libro, ¿no? Si se quiere. Está vinculado ese libro y ese trabajo, digamos, en el pensamiento archipiélago, ¿no? O en lo que aquí en Canarias pues llamaríamos la idea de la insularidad, ¿no? También con tu trabajo investigador, ¿no? Con tu trabajo, digamos, en el tema de la tesis doctoral, tu trabajo a partir del Caribe, ¿no? De las diferentes poéticas jóvenes en distintas lenguas caribeñas, ¿no? Lo que me parece algo realmente fascinante, ¿no? Todo ese mundo en el que tú te has sumergido y has ido explorando, digamos, y has ido traduciendo además del creol haitiano, ¿verdad? También del inglés de Jamaica o de Antigua, o dialogando también, por supuesto, con autores dominicanos de Puerto Rico, etcétera, ¿no? Entonces, ¿en qué medida todo eso se ha filtrado también a tu propia poesía, ¿no? Porque ya en el propio texto, ese monólogo dramático en el que Bolívar, digamos, le habla a vuesa merced, ¿no? Aparece esa cita intertextual de Virgilio Piñera, ¿no? De cómo es la isla en peso, ¿no? Exacto. La isla en peso, y luego aparece también otra referencia intertextual. Esa intertextualidad es permanente en tu trabajo, ¿no? Entonces hay un diálogo, se concibe la escritura como un diálogo con otras escrituras, ¿no? Exacto. Entonces me parece muy interesante esa idea, ¿no? Sí, el texto como un lugar de encuentro
que funciona en tantos niveles que muchas veces el propio texto o el propio autor del texto no lo sabe, ¿no? O sea, en este poema y en muchísimos otros yo ciertamente hago unas referencias no siempre con buena intención, ¿no? Muchas veces con ganas de ejercer un poquito el sarcasmo, porque sin humor pues nos marchitamos rápidamente. Hago lo que llamo citas sucias, ¿no? Me apropio, tergiverso, meto por debajo de la mesa una referencia y espero a ver si el lector la capta, y si no, pues no pasa nada. Pero sí, como para jugar también y para no desatender la dimensión lúdica del texto poético, y eso, y para ser fiel a esta idea que tengo del texto como un espacio heterogéneo, ¿no? Como un espacio para la multiplicidad. Y en vez de intentar cerrar el texto, como hacen muchísimos autores, y bueno, digamos, es legítimo, cerrar el texto y procurar amurallarlo contra las influencias externas, buscar una originalidad inexpugnable. A mí me gusta más bien tumbar las murallas y permitir que el texto reciba, que funcione como un lugar para lo plural. Y en ese sentido también mi trabajo como traductor está allí siempre funcionando. De hecho, a la postre, todo lo que yo hago es un poco lo mismo. O sea, para mí, escribir poesía o ensayo, traducir poesía o ensayo, traduzco muy poca narrativa, pero bueno, también mi tarea como investigador académico, todo eso forma parte de un solo conjunto y responde un poco a los mismos intereses y al mismo deseo de ir explorando estas conexiones insólitas, ¿no? de hacer de la página un lugar para el encuentro inesperado, diría. Estaba intentando acordarme de en qué libro está el poema Cadáveres para Néstor Perlonguer, porque Sí. en relación con esta intertextualidad, digamos, la idea del texto como un lugar de encuentros, ¿no? Me pareció fascinante en su momento cómo dialogabas con el argentino Néstor Perlonguer, uno de los grandes autores del neobarroco latinoamericano, ¿no? Que algunos llaman neobarroso, ¿no? Ese barroco sucio a veces, ¿no? Urbano, ¿no? Y contaminado, ¿no? También por un montón de referencias, ¿no? Sí. Y entonces, cómo a partir del poema Cadáveres de Néstor Perlonguer, tan estremecedor, tú digamos, le brindas una especie de réplica, ¿no? A Perlonguer, ¿no? En Cadáveres para Néstor Perlonguer, pero diría que está en Salvoconducto, ¿no? Esta sí, Sí, es la 58. Exacto. Sí, gracias. Si quieres puedo leerlo también. No sé si te apetece. ¿Sí? Sí. Ustedes me dicen, yo obedezco. Yo soy muy obediente a veces. Este poema se llama eso, Cadáveres para Néstor Perlonguer. Hay cadáveres con y sin rostro, con y sin miembros, con y sin ataúd. Y aunque dicen reconocerse como iguales, no han logrado resolver aún sus rencillas, formar una república independiente de ultratumba, ni tan siquiera sindicalizarse. Hay cadáveres que cavan túneles para escapar hacia el otro lado del planeta, hacia una nueva vida, o al menos una muerte más prometedora. Hay cadáveres que solo pueden caminar de espaldas, con pasos tímidos, como quien se pone tacones por primera vez. Hay cadáveres
que, orgullosos, siguen votando en sus países de origen. Algunos incluso han llegado a vestir la banda presidencial. Hay cadáveres que fueron lanzados al mar para que solo el agua recordara sus nombres, pero no fue así. Hay cadáveres que padecen de anorexia porque nadie habla de ellos. Hay cadáveres que insisten en grabar sus rostros sobre paredes, cortezas de árboles, sudarios, selfies milagrosos. Hay cadáveres que pactan con los gusanos que los devoran. Con ellos fundan una nación subterránea, un pequeño país en descomposición. Hay cadáveres que dejaron sus retratos en palacios, ministerios y cuarteles, creyendo que podrían espiarnos desde ellos, pero no fue así. Hay cadáveres que llegaron puntuales al olvido, pero impuntuales a la muerte. Hay cadáveres que están a punto de ser echados del Panteón Nacional. Hace décadas que no pagan con hazañas la renta. Hay cadáveres que por nada del mundo se quitan el uniforme, las insignias, las medallas, convencidos de una inminente resurrección de la carne. Pero no es así. Hay cadáveres que regresan porque la inmortalidad que imaginamos para ellos está mal amoblada. Las lámparas no encienden y siempre se cae la señal del wifi. Hay cadáveres que no pueden hablar de estadísticas, números, desapariciones, porque se les traba la lengua. Aún esperan la oportunidad de testificar contra los vivos. Qué buenísimo. Un sentido del humor tan Gracias. ácido, corrosivo. Sí, eso mismo estaba buscando. Bueno, conseguido. Qué bien. Muy conseguido. Mira, Adalbert, y si nos tuvieras que recomendar, o no así, 3 libros de tu vida, pero ¿qué estás leyendo ahora, por ejemplo, de poesía? Justo ahora estoy leyendo a un autor de Jamaica, justamente, un chico jamaiquino bastante joven. Tiene un libro de poesía que se llama House of Lords and Commons, ¿no? Y que es pues un libro que lidia con la experiencia de crecer en Jamaica en los 70. Digamos, Jamaica siempre ha sido un país convulso, marcado por la migración, y un país muy, muy duro. Y claro, justamente eso es lo que explora este chico. Violencia, migración, una figura paterna ausente, luego la migración que lo circundaba y luego su propia migración a Estados Unidos. Muy interesante, muy, muy buen poeta. Ishan Hutchinson. Quisiera traducirlo, de hecho. Ya veremos qué sucede. Pero los derechos siempre son una ruleta, cuando no una maldición directamente. Es posible que si lo traduces acabe ganando el premio Nobel. Exacto. Puede ser. Bueno, hablando de premios, ayer concedían a Yolanda Pantin, la gran poeta venezolana, el premio García Lorca, como saben, ¿no? Uno de los más importantes premios de poesía que se dan en España y autores de lengua española, ¿no? Y comentábamos el otro día la gran cantidad de autores jóvenes venezolanos que están, por ejemplo, viviendo en Nueva York, ¿no? O vienen en otros lugares, en la diáspora, ¿no? Y al mismo tiempo la importancia de la gran tradición de la poesía venezolana del siglo XX
desde autores como Rafael Cadenas, pasando por Igor Barreto, Yolanda Pantin y tantos otros, ¿no? ¿Cuánto le debes tú a esa gran tradición de la poesía venezolana? ¿Y cómo crees que se percibe la poesía venezolana desde fuera de Venezuela, ¿no? ¿Cómo es posible, por ejemplo, lo comentábamos el otro día, que Venezuela sea el único gran país de la lengua española que no ha recibido ningún premio Cervantes, ¿no? Lo ha recibido México, Perú, Argentina, Chile, Colombia, pero de los grandes países y de las grandes tradiciones literarias de la lengua española es precisamente la venezolana la única que todavía no ha recibido ese reconocimiento que, bueno, que tiene el valor que tienen los reconocimientos como el Cervantes, pero hay una gran injusticia, me parece a mí, ¿no?, en lo que respecta a la percepción o la recepción de la poesía venezolana fuera de Venezuela, ¿no? ¿Cómo ves un poco esto, no? Wow, bueno, para empezar diría que a esa tradición pues le debo todo, ¿no? Y con esto quiero decir que incluso le debo muchísimo a los poetas venezolanos, a los grandes poetas venezolanos que no me gustan. No solo a los que me encantan y a los que me han enseñado muchísimo, ¿cómo decirlo?, por vía positiva, sino a aquellos que me han enseñado por vía negativa también, y cuyo mérito reconozco, aunque no sean los poetas a los que yo vuelva de modo recurrente. Pero sí, es el empezar a explorar estos poetas, de pronto me hizo consciente, siendo yo un adolescente pedante, pero no exento de entusiasmo, que había todo un ámbito poético en Venezuela del cual yo no tenía idea, porque por otra parte, el mundo literario venezolano, la tribu literaria, es pues más o menos pequeña y no se ha fomentado, y me imagino que tardará mucho en fomentarse en la educación secundaria, la idea de que, bueno, de que pertenecemos a un país que tiene gran poesía. Se lee poesía de otros lugares, se lee algo de la poesía venezolana que ha caído en el sistema educativo como un alma en un purgatorio, francamente, ¿no? Son autores que quedan ahí y terminan siendo momificados por el sistema educativo, pero solo eso. Fue después de yo haber terminado la educación secundaria que terminé de entender que no solamente estaba tal o cual poeta específico que me gustaban, sino que había todo un ámbito múltiple del cual podía yo, ¿cómo lo diría? El cual yo podía explorar a gusto, ¿no? Y se volvió como una suerte de aventura, ¿no? Porque hay grandes poetas venezolanos muy disímiles entre sí y ese ir brincando de uno a otro era muy satisfactorio. Y era francamente fascinante. Y bueno, con respecto a lo que estamos hablando del Cervantes, sí, sin duda, claro, ya sería hora. Siempre, o sea, creo que difícilmente va a haber un momento en el que no haya un poeta venezolano que se lo merezca. Entonces sería cuestión de ponerse a leer y a publicar, ¿no? Sí, labor que por otra parte están haciendo editoriales como pretextos, ¿no? Justamente, sí, justamente. Promocionando la gran poesía venezolana del siglo XX, ¿no? Y está en camino, por ejemplo, la obra reunida de Eugenio Montejo, ¿no? Exacto. Que tan determinante fue, ¿no?
Y justamente en pretextos está la poesía reunida de Yolanda Pantin, que... La de Cadenas. Cadenas, la de Igor Barreto, Alejandro Oliveros. Sí, hay una bellísima antología de Vicente Gervasi también, Guillermo Sucre, en fin, sí, son bastantes los nombres, Sí, está bastante sí. bien. Es una labor muchas veces hecha a contrapelo del mercado editorial, porque las ventas siempre con estos autores siempre serán desiguales. Incluso tratándose de Cadenas, que tiene todos los premios que tiene ya, o de Yolanda Pantin, ahorita con el García Lorca, igual el mercado editorial no siempre es, ¿cómo lo diría? No siempre es permeable, ¿no? Todo lo contrario, más bien pareciera resistirse al cambio. Bueno, pues no sé si quieren preguntarle algo, si quieres leer algunos poemas que hayas seleccionado, o que selecciones sobre la marcha, vamos, o que te pidamos el 5 de... Vamos a decir números al azar. ¿Vale? Bueno, no sé, vamos a ver primero si hay alguna otra pregunta o si Rafa quería preguntar algo más. No, a mí me gustaría que leyeras quizá un par de poemas y a lo mejor luego quienes nos acompañan pues se animan a preguntar, creo que Gilberto, ¿no? Sí. No, sí, escucho y veo desde acá. Me gusta bastante la pregunta, gracias. A ver, para mí justamente esta labor crítica o esta postura crítica ante mi propio lenguaje pasa por adulterar el texto, pero conscientemente, o procurar hacerlo del modo más consciente posible. Y por procurar manejar los lugares comunes y saber cuándo están ingresando en el texto, cuándo están actuando, quizás muchas veces tras bambalinas sin que uno se percate, ¿no? Es decir, que el texto poético, adulterado, múltiple, sepa jugar con todas esas referencias que lo cruzan, con esa intertextualidad que lo atraviesa, sin ser víctima de ella, digamos, ¿no? Sin que sencillamente esté funcionando allí, sin que yo lo sepa o sin que yo me percate. Esa sería como un cruce entre ambas cosas. No sé si... Bueno, yo trabajo geológicamente. Yo voy acumulando capas, ¿no? Sedimentando notas por años. Y hay un punto en el que ya no aguanto más, en el que ya no puedo seguir tomando notas. Y empiezo a trabajar todo esto que he venido anotando hasta que esta masa textual adquiere forma de libro, ¿no? Como que, para seguir con las metáforas geológicas, someter a presión
esta materia de las notas hasta que cristaliza en un libro. Ahora bien, otra manía que tengo, que no es necesariamente buena, es que odio renunciar a las ideas que me entusiasman. Entonces voy tomando notas para distintos proyectos simultáneamente. Algunas están antes y otras están después. Para un proyecto en particular llevo, quizás 5 años acumulando páginas y páginas de notas y no sé cuándo va a estar lista. Pero para un libro como Salvoconducto, 1 año bastó. Y así, ¿no? Va a depender del libro. Cada libro va a tener su propio reloj interno, ¿no? Y va a dictar cuándo ya está listo. Usualmente curiosamente coincide con el momento en el que yo estoy harto, ya. Y ya quiero hacer otra cosa. No, la poesía puede ser lo que quiera. Sí, sí, absolutamente. Muchos de mis poemas son narrativos, tienen personajes, muchos son monólogos de personajes que están como a caballo entre lo dramático, lo estrictamente dramático, o sea, muchas veces me los imaginaba representados en escena, y lo narrativo, porque podría ser el monólogo de un personaje en una novela. La poesía, lo hermoso que tiene para mí, al menos la manera en que yo la concibo, que no es la única y nunca pretenderé que lo sea, es que puede resbalar en cualquier dirección, ¿no? Que es proteica, ¿no? que es maleable. Eso es lo que hace que nunca pierda interés para mí. Wow. Depende, porque si le preguntamos a un entusiasta de las letras estadounidenses, diría que Walt Whitman es una fuerza de la naturaleza. Y la verdad es que sí, en parte sí, ¿no? Es un grandísimo poeta, sí, sin duda. Pero claro, es mucho más que eso, pues sin entrar a hablar de cómo es un símbolo nacional, ¿no? Quiero decir, en su poesía también eso, hay elementos narrativos, hay un elemento autobiográfico importantísimo, hay un elemento de crítica social también muy contundente. Todo eso está en Whitman. Pero yo no veo por qué uno no podría escribir sobre la obra de Whitman como quien escribe sobre una novela en verso. Sería una postura muy interesante para empezar a leer a Whitman. Más narrador que poeta, más poeta que narrador. Sí. Bueno, nadie te ha preguntado por Louise Gluck. Sí, exacto. Y creo que sería el momento de, bueno, preguntarte cómo llegaste a ella, cómo fue el proceso de traducción de Una vida de pueblo, ¿no? El libro que has traducido de Gluck y que es el último que se ha publicado en español, ¿no? Y bueno, ¿y cómo estás viviendo pues, todo este proceso post-Nobel, ¿no? Wow. Son muchas preguntas, ¿no? Son muchas preguntas. Bueno, a ver, llegué a ella gracias a pretextos, ¿no? A ver, yo la había leído hace ya 10 años, más o menos, ¿no? Leí Averno y leí El iris salvaje y me fascinaron. Son unos libros tremendos, ¿no? Muy conmovedores y de una inteligencia arrolladora.
Y ya, ahí quedó mi relación con Gluck, suspendida en esos 2 libros por años. Luego fue publicada la poesía completa, me la compré y leí el resto de los libros con voracidad. Y una vez más, mi relación con ella entra en otro hiato. Ahí quedó todo, por un rato más. Finalmente, discutiendo otros proyectos de traducción con pretextos, me propusieron hacer A Village Life, ¿no? Una vida de pueblo. Y de inmediato les dije que sí, ¿no? Porque Gluck tiene esta peculiaridad, no tiene un solo libro malo. Es decir, para alguien que ha escrito 12 libros de poesía y uno de ensayo, que ninguno sea mínimamente aburrido, es casi insultante, ¿no? Entonces, sí, de inmediato le acepté. Y digamos, en ningún momento me esperé que fuera a suceder lo que ha sucedido con Gluck y el Nobel, porque siendo ella una poeta tan discreta, incluso dentro del ámbito estadounidense, donde ha recibido todos los premios que se pueden recibir en ese país, siempre ha rehuido el ojo público y de pronto, vaya, le cae el Nobel en el regazo, ¿no? Casi restaura la fe de uno en el Nobel, ¿no? Casi. Casi. No sé, creo que me salté una parte de la pregunta. ¿Cómo fue el proceso de la traducción, ¿no? Porque comentabas que es un lenguaje muy transparente por un lado, pero que al mismo tiempo esa transparencia la hace muy compleja su poesía, ¿no? Sí, es una poesía engañosamente sencilla. Además, eso tiene la peculiaridad de que hay varios personajes que también monologan y se valen de repeticiones muy coloquiales que no se pueden, primero que no se pueden traducir directamente, ¿no? Como es lógico, pero que además tampoco se pueden reproducir hallando equivalentes y soltando estas frases equivalentes como si tal cosa. Siempre hubo que escoger con mucho cuidado qué hacer con esos momentos de frases ya hechas o de redundancias que están colocadas ahí muy a propósito, o de repeticiones como personajes que tienen tics, ¿no? Tics verbales. Claro, no es una poesía que busque presentarse de una manera pulcra, cristalina, ¿no? Todo lo contrario, es una poesía que está buscando jugar un poco a la verosimilitud de los personajes que presenta. Y en ese sentido también tuve que buscar una manera de reproducir ese juego. Pero sí, fue siempre caminar sobre hielo delgado. ¿Podría leer uno de Gluck? Sí, claro. A ver, alguno de mis favoritos. Bueno, justo, que lo tienes marcado. El libro es una maravilla, pero tiene la peculiaridad de brindar voz a lo no humano. O sea, es un libro en cierta medida inhumano, pues inserta la vida de estas personas en este ámbito rural dentro de un ciclo mucho mayor de construcción y destrucción, ¿no? Que adquiere dimensiones cósmicas en algunos poemas, unas dimensiones cósmicas pero no trascendentes. No hay aquí nada, ni rastro de lo religioso, es un universo netamente material. Pero en otros casos adquiere de manera muy elocuente dimensiones minúsculas, ¿no? Como es el caso de este monólogo de una lombriz.
que se titula, bueno, Lombriz, o sea, no hay opción aquí. No es triste no ser humano, tampoco el vivir enteramente bajo la tierra. Esto no es degradante o vacío. Está en la naturaleza de la mente el defender su eminencia, como está en la naturaleza de aquellos que caminan por la superficie el temer las profundidades. La posición de uno determina los propios sentimientos. Y, no obstante, caminar sobre algo no es triunfar sobre ese algo. Más bien lo opuesto, una dependencia disfrazada a través de la cual el esclavo completa al amo. Así, la mente desdeña lo que no puede controlar, que a su vez la destruirá. No es doloroso volver sin lenguaje o vista, si, como los budistas, uno declina dejar inventarios del yo, uno emerge en un espacio que la mente no puede concebir. Ser completamente físico, no metafórico. ¿Cuál es tu palabra? Infinitud, que quiere decir lo que no puede ser medido. Bueno, y ahora alguno tuyo. ¿Alguno mío? Vale, sí. Sí. Quizás de la ciencia de las despedidas, ¿no? Que no Claro. lo he tocado. ¿Hay alguno en particular, quizás, con que te guste? Uy, el libro me gusta mucho. Podrías leer el 17, que es donde está la cita de Mandelstam, de donde coge lo de la ciencia de la despedida, ¿no? Ah, claro, perfecto, sí. Claro, el poema 17 de la ciencia de las despedidas, que no tiene título, tiene, sin embargo, un epígrafe de Osip Mandelstam, que es de donde tomo, ¿no?, el título del libro. Y dice: estudié la ciencia de la despedida en los calvos lamentos de la noche. En Nataruk, al norte de Kenia, arqueólogos hallaron los restos de 27 seres humanos amontonados en la palma seca de lo que solía ser un lago. La datación por radiocarbono de conchas y sedimentos minerales permitió estimar que los cadáveres tenían entre 9.500 y 10.500 años de antigüedad. Se trataba de un grupo diverso: hombres y mujeres adultos, una de ellas embarazada, ancianos, niños. Varios tenían las manos atadas. Todos presentaban traumatismos graves, señales de golpes realizados con objetos contundentes como mazos, así como heridas de armas punzopenetrantes. Los expertos creen que los 27 sujetos fueron reducidos, ejecutados sistemáticamente y lanzados al lago, donde el limo se ocupó de conservarlos. Es así como los cuerpos aprenden a hablar, a decir la vida sin elocuencia, en kilos de carne, bilis, flema y saliva, polvo y brillo inclemente. La vida, labios abiertos, dientes cariados, osamenta de plomo, cuero extendido bajo la furia del mediodía, su ojo tosco y cóncavo. Desaparición, despedida, miembro fantasma, ciencia trunca. Pues, gracias. Muchas gracias. Bueno,
Bueno, y ahora alguno que te pida, Rafael, para no quedarnos así con esta vida trunca. Yo te iba a pedir el 25, pero es igualmente duro, ¿no? Pues está bastante oscuro. Hay una serie de poemas a lo largo del libro que comparten el título Historia natural del escombro. Y este es Historia natural del escombro, Auschwitz-Birkenau. Cuando no quede ni una persona que recuerde, cuando no reste en pie un solo tallo de nuestra memoria y nuestra voz no valga su peso en sal, especias o ceniza, ¿cómo se verán estos edificios? Como los hallaron los pilotos aliados con sus cámaras, lentas hileras de rectángulos abrazados a la nieve, costillas brotando en el aire hambriento, o como los veo a través de Google Earth, barracas relucientes como cráneos, rejas y alambres de púas limpios y hasta corteses, todos más o menos somnolientos, fingiendo la inocencia de los objetos abandonados bajo la membrana reseca de mi pantalla. Vista desde el cielo, la tierra es impermeable, lisa, bulímica. No tiene edad, o acaso tiene la edad de los mitos que se olvidan porque ya no le sirven a nadie. Alguien observará todo esto sin curiosidad o terror. Pupilas cubiertas por la resina de la distancia, como si el pasado no pudiera ser el futuro y el tiempo apenas fuera el país de lo ya visto. Cuando estemos masticando las entrañas del suelo y no tengamos la tela de un nombre para cubrir nuestra desnudez, no podremos advertirles que la historia es un largo toque de queda donde realmente nada concilia el sueño por completo. Gracias. Es un poco raro escuchar aplausos después de haber dicho lo que dije, pero gracias. Bueno, pues no sé si alguien más quiere preguntar y si no es así, pues darle otra vez millones de gracias a Adalbert. Presiento que volverá por Tenerife, así que tendremos oportunidad de nuevos encuentros y de nuevos libros y de nuevas conversaciones, y darle también las gracias a Rafael José, que además ha hecho hoy un enorme esfuerzo por venir a acompañar a Adalbert, y a todos ustedes por haber venido. Si a alguien le interesa alguno de los dos libros, ahora salgo corriendo y los pongo allí para venderlos, y si no, en la librería también los tenemos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Gracias.